y empezamos con los ejercicios, ¿sí? El problema número 44, quiero que vayan leyendo, ¿sí? El problema número 44 y interpreten más que nada, ¿sí? Tómense, yo voy a acomodar la notebook para que vean la pizarra y tómense el tiempo, por favor, les digo, quiero que interpreten. 44, profe. Sí, 44, este de acá. Este, ¿sí? Listo, ¿leyeron? Sí. ¿Qué entendieron? Sí, profe. ¿Van a poder resolver el ejercicio? ¿Entienden la pregunta? Dice Nos bien la dice Sí. que un rifle va a disparar una bala con una velocidad inicial que va a ser de 600 metros por segundo. Sí, Que también el blanco en el cual va a pegar va a estar situado a 200 metros. sí. Y dice que el rifle ha sido mantenido con un dispositivo horizontalmente. Que va a disparar horizontalmente. Y ahí pregunta si la bala va a pegar en algún lugar del blanco. Entonces, nuevamente, ¿cuál va a ser cuál va a ser la justificación de si llega a pegar o no llega a pegar? Los cálculos que vamos a hacer, ¿sí? Todo lo que vayamos a plantear, si se dan cuenta, todos los datos que nos dan ahí, no hay una fórmula directa que nos dé el resultado, ¿sí? Por eso yo les hincho tanto con la interpretación. Al final me da una altura. ¿De dónde creen que es esa altura? Estaría en el eje Y, o sea, la altura en que está. Sí, bueno, como no me especifica, rifle. ¿sí? Me pone solo H, yo voy a tomar que esa altura es la altura desde el piso, ¿sí? Hasta el tiro al blanco, ¿cómo se llama esto? ¿Sí? Sí, al blanco que vamos a tener. Entonces, esta altura va a ser 0,55 metros, ¿sí? Nos dan también el diámetro de este blanco. ¿Cuánto es ese diámetro? 25 centímetros. 25 centímetros. 25 centímetros. ¿Está? Entonces ya usamos... Profe, esa altura también puede ser la altura del piso a la boca del cañón o del rifle. Exacto. Sí, puede ser otra situación. Así que la persona que está apuntando acá, o sea, a esa altura, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, ¿sí? O como lo tomen, el planteo del ejercicio va a ser el mismo. La única diferencia, si fuese a la altura del, y acá va mi aclaración, ¿sí? Si ustedes están apuntando, ¿sí? ¿Dónde sería el objetivo? ¿Cuál sería dónde quieren pegarle? En el blanco. El centro. El centro. El centro, ¿sí? Para eso usa la mira horizontal que te dice el ejercicio. Si no está tan horizontal, disculpen. ¿Sí?
Y como dice su compañero, esa altura también puede ser esto, ¿sí? Y acá va a estar el rifle, o lo que yo voy a... Acá va a estar el rifle o mejor el proyectil, ¿sí? Dibujemos solo el proyectil, que va a tener una cierta velocidad en X, ¿sí? Una cierta velocidad de lanzamiento, y va a estar apuntando el centro, ¿sí? ¿Qué va a pasar a medida que esto va avanzando? Va cayendo, ¿cierto? Sí. Entonces yo puedo considerar esos 55 acá o acá, ¿sí? Yo lo voy a considerar acá. Si tengo 0,55, ¿sí? metros desde el piso hasta donde empieza el blanco, ¿sí? ¿Cuánto sería esta altura acá? La misma. No, no puede ser la misma. Ah, no, va a ser mayor. Va a ser Va a ser mayor. un poco... ¿Cuánto más? Si esto es diámetro, ¿sí? De acá a acá es 25. ¿Al centro cuánto va a ser? Al centro 12,5 centímetros. más 12,5, ¿cierto? El radio. Ahí dejo de compartir para que salga en el video. Y yo les pregunto, ¿sí? Vamos a hacerlo democráticamente. ¿Dónde quieren que esté esos 55 centímetros? Esos, sí, 55 centímetros. ¿Acá o acá? Ustedes mandan. Sí. No dicen nada, yo Abajo del elijo. blanco. Acá, ¿está? Entonces acá va a ser... esta- ¿Cómo? Abajo del Según el blanco. lado que esté al 55. Acá, ¿sí? Si es esto más 12,5 sería 0,675 metros. ¿Sí? Y ahora sí, ese no es un dato tan relevante como para el planteo de ecuaciones, ¿sí? Lo que sí me va a importar es la pregunta, ¿cierto? ¿A dónde va la pregunta? Ya dejé de compartir, pero alguno... Aquí si la bala pega en el blanco, Sí, ¿no? esa es la En pregunta. algún lugar del blanco. Exacto. Entonces, si yo lanzo a 67,5 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto es el max, o sea, la mínima altura, ¿sí? O el máximo que puedo descender? Hasta acá, ¿cierto? Para darle en el blanco, Profe, ¿sí? ¿de dónde salió el 67 que usted puso al costado? Que no entendí. Porque tienes 55 centímetros acá, ¿sí? O 0,55 metros. Si esto, o el blanco, tiene un diámetro de 25 centímetros, ¿sí? ¿Cuánto es la altura desde acá al centro? La mitad La mitad, que es del radio del 12,5, diámetro. ¿cierto? 55 centímetros más 12,5 centímetros, ¿cuánto es? ¿Cierto? Si esto lo paso a metros, tengo esta altura, ¿sí? ¿Respondí a tu pregunta, Angélica? Sí, profe. Bueno, entonces eso es parte que ustedes entiendan los datos que les dan, ¿sí? El ejercicio no les va a dar todo para que ustedes apliquen una fórmula, tienen que entender nuevamente, ¿sí? Tengo una separación de 200 metros y, bueno, la pregunta, ¿sí? Ahora sí vamos a lo que nos dice esto. ¿Pegará o no en el blanco? ¿Sí? Ahora tenemos que plantear ecuaciones para determinar si pega o no pega en el blanco. ¿Conozco la velocidad de lanzamiento?
Sí, Sí. 600 metros por segundo. Muy bien. ¿Sí? Esos 600 va acá. ¿Sí? ¿Cómo es esa velocidad? ¿Tiene un ángulo? ¿Es horizontal? ¿Es vertical? Horizontal. Horizontal. ¿Sí? Entonces, que sea horizontal, ¿qué me dice? Que va a permanecer Constante. constante. ¿Sí? Constante. Yo tengo el alcance o la distancia desde donde se va a dar el lanzamiento hasta el blanco. ¿Me conviene empezar por el eje Y o en el eje X? Si en el eje X, tenemos la fórmula más sencilla, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula más sencilla en el eje X? ¿Sí? Sí. ¿Qué puedo hallar con los datos que tengo hasta ahora? El alcance. que tarda el proyectil. El alcance ya tengo. Ah, el Tengo tiempo. la velocidad. ¿Cuál sería mi incógnita? El tiempo. El tiempo. Tiempo. ¿Sí? Tiempo en el cual el proyectil va a estar en movimiento. ¿Sí? Así, pegue o no pegue en el blanco. Todavía no me respondo a esa pregunta. Entonces, espejo de acá. El tiempo va a ser igual a la distancia, o en este caso, esto viene a ser el alcance, ¿sí? Dividido la velocidad en X. ¿Cuánto sería este tiempo? ¿Cuánto es este tiempo? Lo pueden hacer en decimales, les va a dar un decimal periódico, o lo pueden dejar en fracción, ¿sí? Que sería 1/3 de segundo. ¿Cuánto es 1/3 de segundo? 0,3. 0,333 segundos, ¿sí? Ni un segundo. Sí. ¿No? Entonces es rapidísimo lo que sucede acá. Entonces, este dato sencillo lo estamos hallando con los datos que nos da el ejercicio y empezando por uno de los ejes, ¿sí? Hubo una compañera que preguntó qué tema estábamos haciendo, si es MRU, le respondo tiro parabólico, ¿sí? Que es un movimiento en el plano porque tenemos el eje X y el eje Y, ¿sí? Ahora, empezamos por el eje más sencillo, que es el eje X. No siempre se empieza por ahí, ¿sí? Por eso les digo, no generalicen cómo se desarrolla un ejercicio. Y ahora nos vamos a ir al otro eje, ¿sí? Al eje Y. ¿Qué movimiento? ¿Sí? Acá le aclaro, este movimiento es un MRU, ¿sí? En el eje Y, ¿qué movimiento se va a dar? Un tiro vertical. Tiro vertical, ¿sí? En este caso, como se está planteando el ejercicio, es caída libre, ¿sí? O MRUA, ¿sí? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, ¿sí? Ahora, yo les dije la clase pasada, ¿cuántos datos tenemos que buscar para escoger una ecuación o una fórmula? No me acuerdo si eran 3 o 4. 4 creo que eran. Eran, ¿sí? Cada fórmula tenía 4 variables. 4, ¿sí? Nosotros teníamos que buscar 3. Y el cuarto, que era la incógnita. La incógnita. Muy bien, ¿sí? Sí. Grábense eso en la cabeza y les voy a repetir cada vez que tenga la oportunidad, ¿sí? Así me odien. Porque es la única forma que sepan elegir qué fórmula, ¿sí? No es escoger la fórmula al azar y empiezan a tantear, ¿sí? Entonces, ¿qué fórmula, qué variables voy a tener acá o qué datos? Díganme, si ustedes no me dicen nada. El tiempo ¿Cómo? es un dato. Un dato es el tiempo.
El tiempo que yo tengo, muy bien, ¿sí? Porque los dos movimientos se dan en simultáneo, ¿sí? Tanto en el eje X como en el eje Y. ¿Qué más? Un tercio La de velocidad segundo. inicial, La velocidad inicial, ¿cuánto sería la velocidad inicial? 600 metros por segundo. No. Habíamos dicho que esta Ah. velocidad es v en X, ¿sí? Ah, ¿Sí? sí. No tenía ningún ángulo. Es una velocidad horizontal. ¿Cómo va a ser la componente en el eje Y? Ah, ¿Cuál es la Cero, pues. velocidad? ¿Cómo? 0. 0, ¿sí? Imagínense que acá ah, un tiro parabólico es esto, ¿sí? Lanza un objeto como todo lo que hemos estado viendo hasta ahora. ¿Sí? Llega al punto de altura máxima y esto empieza a caer nuevamente. ¿Sí? Ahora imagínense que no solo tienen la mitad de este movimiento. ¿Sí? Van a estar en el punto de altura máxima y acá, ¿qué velocidad tenían? ¿Tenían B en I en la altura máxima? Sí, sí. sí. B en I, estoy diciendo. No, porque 0. Bien. Es Ah, 0. claro. Solo Claro, tengo claro. B en X. ¿Está? No se sientan mal si se equivocan, ¿sí? Para eso yo estoy reiterando esto muchas veces, porque quiero que se equivoquen ahora, no más adelante cuando estén haciendo los ejercicios, ¿sí? En el punto de altura máxima y en un ejercicio de este tipo, ¿sí? Que la velocidad es horizontal y les aclara en el enunciado, es este caso, ¿sí? La velocidad en I va a aparecer a medida que el objeto va cayendo, ¿está? Y esta B en X va a permanecer Constante. constante, ¿sí? Que es lo que asumimos al inicio. Entonces, borro esto. Nuevamente. Velocidad inicial en I, ¿cuánto es? 0. 0. 0, ¿sí? Grandote. Metros por segundo. Tengo dos. ¿Cuál más? Siempre hay uno que me dan de regalo, ¿sí? Acuérdense. La gravedad, Muy bien, ¿sí? Ni me van a decir la gravedad. Eso tengo que saber. menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. ¿Y qué es lo que quiero buscar? ¿O qué pretendería buscar? ¿Me importa la velocidad final? Sí, Sí. ¿no? No, porque no me preguntan velocidad final. ¿Sí? Claro. Por eso. Eso es otra cosa. ¿Sí? Como en física, ¿sí? Tenemos fórmulas, tenemos magnitudes. A veces uno calcula cosas que ni siquiera nos están preguntando. ¿Sí? Eso tampoco es la idea. ¿Sí? Tienen que saber lo que están haciendo o qué están calculando. ¿Sí? Entonces, velocidad final no me interesa. ¿Cuál sería la variable que busco? Altura, ¿sí? ¿Dónde voy a caer? Y ahora aparecía esto, ¿sí? Acá arriba, h sub 0. ¿Qué era h sub 0? La altura inicial. Altura inicial de referencia, ¿sí? En grande, así pongan, referencia, porque va a importar dónde quieren poner ustedes ese punto de referencia, ¿sí? El otro día les hice el ejemplo con mi calculadora, ¿sí? El punto de referencia es un punto que yo elijo. Si es esta esquina, acá va a ser 0, ¿sí? Si es a la mitad, va a tener una distancia, va a tener un valor, y si es acá, va a tener otro valor, ¿sí? Ahora, ¿dónde yo pongo ese punto? ¿O dónde quieren colocar ese punto? Yo puedo colocarlo acá, ¿sí? Con otro color. ¿Sí? Y ahí trazo mi eje X. ¿Sí? Si bien no está alineado, perdón, no tengo regla.
Mi eje X y mi eje Y. Y ese es el punto, ¿sí? H sub 0 yo lo calculo con respecto a ese punto, ¿sí? Y las distancias para abajo van a ser negativas, para la izquierda van a ser negativas, ¿sí? Como un plano cartesiano. Pero en este caso, ¿dónde creen que me conviene colocar ese punto de referencia? Al otro lado del dibujo. No. No estaría bien. En Acá, el centro. Abajo. Mm, ¿sí? X En X. y acá Y. Lo único Sí. que voy a cambiar es que vamos a trabajar con positivos. Exacto. Muy bien. Muy bien el que respondió. Esto me conviene porque voy a trabajar con positivos, no voy a trabajar con distancias negativas, que son difíciles de interpretar, ¿sí? Si yo planteo acá, esta distancia, yo la tengo que considerar negativa, o sea, me va a salir en los cálculos una distancia negativa y les va a generar confusión. En cambio acá, no, ¿sí? Entonces, si yo planteo este punto acá, ¿cuánto sería mi H inicial? 0 metros. No, porque acá No está el es. 0, 0. ¿Esto cuánto sería? Mi objeto está acá. Hasta acá. ¿Cierto? H sub 0 sería esta altura. ¿Sí? Esta distancia. ¿Se entiende por qué? 0,675. Muy bien. Eso es lo que es H sub 0. ¿Sí? Y dependiendo qué valor me dé H, yo voy a determinar si cae o no cae en el blanco. ¿Se entiende? Si sale menos de 0,55, listo. Le erraste mal en el disparo. ¿Sí? Si sale arriba de 0,55, ¿qué significa? Que en algún lado del blanco dio, ¿cierto? sí. Sí. Entonces, ¿todo bien hasta acá? Está. ¿Qué fórmula tiene estas variables? Vean en sus apuntes, ¿sí? ¿Qué fórmula va a tener estas variables? La primera fórmula, ¿sí? Vean esta primera fórmula que es H igual a H sub 0, ¿sí? Más B. Si no lo ven con H, va a estar con I, ¿sí? H sub I sub 0, con Sí, I, está con I. ¿sí? Y bueno, acá cambian las H por I, ¿sí? Ya sabemos que altura va a estar en el eje Y. Velocidad inicial en I por tiempo más Más un medio. Medio. Gravedad por el tiempo al cuadrado. tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo único que me queda es reemplazar, ¿sí? H es lo que estoy buscando. H sub 0, que es 0,675. Velocidad inicial por tiempo, ¿sí? ¿Cuánto es velocidad inicial? 0. Velocidad inicial en I, ojo, ¿sí? 0 por T va a ser 0 más un medio de menos 9,8 metros por segundo al cuadrado por un tercio, que era el tiempo, ¿cierto? Sí. Un tercio al cuadrado, ¿sí? Entonces, I me sale 0,675 metros, y hagan este cálculo. ¿Quién me ayuda con ese cálculo? Ya estoy calculando, por favor. Bueno, yo les ayudo, les sale negativo. Menos 0,95, 96. ¿Seguro? A mí me dio menos 0,54.
Muy bien, esa es la respuesta. 0,544, ¿sí? Porque estamos usando 3 decimales. Sí, Metros, ¿sí? Hacen esta resta, ¿cuánto les da ese valor? Y quiero que me respondan. ¿Le da o no le da en el blanco? Ah, yo dije completo. Sí, ese es el valor. No, no le da. No, no le da, ¿cierto? No. Lo que sucede es, va a venir el objeto, va a ir descendiendo y le va a pegar por acá, ¿sí? Sí. Con las condiciones que planteamos al inicio. Ahora, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No, profe? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Les quedó claro? Sí. Si se dan cuenta, como sí les dije quedó claro. al inicio, la interpretación, entender los datos y qué es lo que nos está proporcionando el enunciado del problema, del ejercicio que están resolviendo. ¿Está? Ahora, vamos a hacer otro ejercicio, les comparto la pantalla, que si se dan cuenta, el ejercicio que hicieron la clase pasada con el profesor Faseschi era un ejercicio introductorio, ¿sí? En este ya se están cambiando las condiciones, ¿sí? Pero sigue siendo un tiro parabólico, ¿sí? Podemos hacer el 42, si les parece. Ahora quiero que lean, Sí, profe. y de nuevo, la interpretación, ¿sí? Yo voy borrando acá la pizarra. ¿Copiaron todo? Así les espero 1 o 2 minutos más antes de borrar. Yo ya copié, profe. Bueno, ¿alguien más? Yo también ya copié. Bueno, ¿Me espera un segundito, profe? dale, te espero. Listo, profe. Listo. Entonces, continúen leyendo el ejercicio que vamos a resolver ahora. El 42. Sí, justo yo entré hoy a la página y imprimí, pero salía un fecha de mayo, me parece. Pero igual mañana yo reviso de nuevo, ¿sabes? Y me hace casi de ahí de junio también. Estoy a la tarde entré, amigas. Imprimí ya eso. Listo. Voy a borrar y voy a preguntar ¿qué entendieron de ese ejercicio? ¿Sí? Para yo hacer el gráfico o el esquema que me ayude a ubicarme en el problema que se está planteando. ¿Terminaron de leer? Sí. Bueno. ¿Qué entendiste del...? Profe, deje un ratito más, por favor. Bueno, ahí les comparto. Ahí. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches. Disculpa la molestia. Repasale este mensaje a tu encargado allá de manufactura, o sea, al muchacho de mantenimiento, que es un dato interesante que descubrimos los días del desapilador, del volquete. Hay un lugar que los palitos vienen a toda raja, con la cinta larga, y van y golpean y rebotan a veces algunos palitos, y ahí se vuelven a clavar en la cinta. Entonces ahí se le coloca una chapa en el rebote para que los palitos crucen por arriba
vayan, ¿Listo? golpeen, ¿Terminaron de leer? rebotan y chocan Sí, sobre profe. esta capa. Y ya Bueno. no chocan ¿Quién- sobre la goma. ¿Quién tiene el micrófono prendido, profe? Mucho la Sí, goma. hay alguien que está hablando sobre el Molesta palito. ese. Me confundí prestando atención en el audio. Ay, no. Mala mía. Ya es aquí. No pasa nada. Son cosas que pasan. Nos enteramos de todo el Yo trabajo no entendía extra. cómo escuchaba. Bueno, ¿qué entendieron del problema? Uy, ahí empieza el Que un silencio. jugador de fútbol va a patear una pelota horizontalmente Bueno, desde el borde de una plataforma. algo parecido a lo que ya vimos, ¿sí? Una plataforma, ¿sí? ¿Qué altura va a tener esto? 50 metros. Bien, 50 metros. ¿Qué más? Desde el borde, ¿cierto? Y aclara en el ejercicio borde para que Sí. no pregunten un poco más atrás, más adelante, pateo en el aire. ¿Sí? ¿Qué Y más? va hacia una fosa de agua. ¿Sí? Bueno, ¿dónde está la fosa? Por ahí. ¿Está? ¿Qué más? ¿Cómo es? ¿Cómo patea? ¿Horizontal, vertical, con un ángulo? Horizontal. ¿Sí? Velocidad. ¿Qué más? Chan, 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 chan. Decía los segundos, creo, de cuando escucha que cae en el agua. Bueno, pelota. esa parte quiero que lean bien y me digan a qué se está refiriendo. En 3,5 segundos después de patear la pelota, escucha el contacto con el agua. Sí. ¿Qué incluye ese 3,5 segundos? Yo voy a reemplazar así en cualquier fórmula que vea de tiro parabólico 3,5 como tiempo, o no, o tengo que detenerme a pensar qué son esos 3,5 segundos. Porque patea, ¿cierto? Sí. ¿En qué momento? ¿Tiempo final? Después de patear la pelota. Claro, entonces, esos 3,5 incluyen este tiempo, ¿sí? Que el objeto va a caer, o la pelota, que le podemos llamar tiempo de bajada, ¿sí? Tiempo de bajada o... ¿sí? Acá vamos a cambiar de letra, vamos a ponerle T mayúscula, para que no se confundan. Y a este simplemente T minúscula, ¿sí? O, sí, solo T. Vamos a ponerle T de bajada, ¿sí? Porque ya sabemos que el objeto, así con las condiciones que se está dando, está cayendo, ¿sí? Está descendiendo. ¿Sí? Lo dibujo como una flecha, no es ni velocidad ni nada, ¿sí? Pero es el tiempo hasta que llega acá. ¿Sí? ¿Puedo saber cuánto es este tiempo? Por el momento no. Entonces, la pelota choca al agua y se va a escuchar el sonido del choque de la pelota con el agua, ¿sí? Y eso, que el sonido, ya saben que el sonido tiene una velocidad, va a llegar a los oídos de la persona que está pateando la pelota, ¿cierto? Y ahí tenemos otro tiempo. Tenemos el tiempo del sonido. ¿Sí? Entonces, esos 3,5 incluyen estos dos. ¿Sí? Yo no puedo simplemente hallar el 3,5 y reemplazar en cualquier fórmula y calculo, no. ¿Está? Este tiempo del sonido tengo que conocerlo, así como este tiempo de bajada. La fórmula, ¿cuál de los dos me va a ayudar a conocer? Tienen De bajada necesito, porque el de sonido ya tengo. No. Sí. No. Entiendo mi pregunta. Las fórmulas, ¿cuál de estos dos tiempos les va a llegar a conocer? ¿Les va a ayudar o van a llegar? Tiempo de bajada. El tiempo de bajada, ¿cierto? Sí. Y para hallar el tiempo en el cual el sonido está viajando, ¿qué tengo que hacer?
Si yo les dije que ese T mayúscula es el tiempo de bajada más el tiempo que viaja el sonido. Y yo ya conozco esto. Soy grande. T es igual a tiempo de bajada más tiempo de sonido. Yo quiero conocer ese tiempo. ¿Cómo va a pasar al otro lado? Escribo grande porque me di cuenta que en los videos se ve borroso. ¿Sí? ¿Se entiende? Es una resta.